Bueno, a continuación, sí, vamos a hablar del teorema de Euclides. Para comenzar le diré que el teorema de Euclides tendrá un complemento con el teorema de Pitágoras, en donde hoy veremos el teorema de la altura y del cateto. Antes de comenzar van a agarrar una hoja y un lápiz y van a comenzar a anotar todo lo que voy nombrando y explicando junto con los dibujitos que voy señalando. Al comenzar le diré por qué tiene relación o complemento con el teorema de Pitágoras. Para empezar, el teorema de Euclides tiene algo similar a un triángulo rectángulo. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, cuando usted ve un triángulo rectángulo, dice el teorema de Pitágoras. Sí, bien, pero en este caso, el teorema de Euclides tiene algo que ver con el teorema de Pitágoras, pero no es así, ¿sí? No es de todo cierto. Veamos por qué. Bien, nosotros al comenzar dentro del teorema de Euclides vamos a obtener un triángulo rectángulo. ¿Por qué un triángulo rectángulo? Porque vamos a ver que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando tengamos un triángulo rectángulo, dentro del teorema de Euclides tendremos que encontrar otras fórmulas que tienen que ver con el teorema de Pitágoras, algo similar, ¿sí? Bien, entonces, antes de poder comenzar, tenemos que señalar en este triángulo rectángulo cuáles son mis catetos y cuál es mi hipotenusa. Como sabemos, el triángulo rectángulo siempre estará formado por una hipotenusa y por dos catetos. La hipotenusa siempre será el lado que esté opuesto al ángulo de 90 grados, y los demás lados, que serán sus catetos, son los que forman este ángulo de 90 grados. ¿Sí? Bien, vamos a nombrar las partes del triángulo para establecer la fórmula del teorema de la altura y de los catetos. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a pasar a la siguiente gráfica y a la hipotenusa la vamos a denominar con la letra A minúscula y a los catetos con B y C minúscula. ¿Por qué con minúscula? Porque son lados, ¿sí? Eso no tenemos que olvidarnos. Bien, luego que marquemos A, B y C, tenemos que marcar la altura. Siempre será la altura, y la altura será del extremo del ángulo de 90 grados hacia el lado de la hipotenusa. ¿Sí? También vamos a añadir algunas partes nuevas a esta figura, que serán las proyecciones del cateto B y del cateto C. ¿Cómo? Veamos. Como podrán ver, las proyecciones son aquellas sombras del cateto. Como lo puedo señalar aquí, tienen el cateto B. ¿Cuál será su sombra? Todo esto que está aquí. Entonces este mitad del lado A, será la proyección del cateto B o del lado B, y que lo denominaremos con la letra M. Lo mismo tenemos que hacer con el cateto C. ¿Cuál será su proyección? Esta parte del lado, en donde la vamos a denotar con letra M minúscula, en donde por naturaleza sabemos que el lado A, ¿sí? Que es todo esto, será igual a la suma de las proyecciones en M y en N, ¿sí? Porque esas dos proyecciones me dará el lado A. Vamos por la fórmula del teorema de la altura y de los catetos. Para comenzar con el teorema de la altura, tenemos que señalar simplemente la altura y las dos proyecciones, que sería n y m, en donde diremos que la altura al cuadrado es igual a la multiplicación o al producto entre m y n, que m y n serán las proyecciones de los catetos B y C. ¿Sí? Esto nos dará la altura es igual a la raíz del producto entre m y n. ¿Por qué raíz? Porque todo cuadrado pasa como raíz. Y cuando tengamos raíz pasará como cuadrado. ¿Sí? Entonces ya armamos lo que será el teorema de la altura dentro del triángulo rectángulo en el teorema de Euclides. Vamos por lo que serían las fórmulas del teorema de los catetos. ¿Sí? Es decir, de B y C. Primero vamos a ir por el lado B, en donde vamos a formarlo en forma de salchichita, ¿sí? En donde solamente vamos a elegir o a seleccionar el lado B, la proyección M y el lado A, en donde nos dirá que B al cuadrado es igual al producto entre la proyección M y el lado A, y esto será igual al lado B, ¿sí? Igual a la raíz entre la proyección M por el lado A. Lo mismo vamos a hacer con el lado C.
en donde vamos a escogerlo en forma de manecita o en forma de salchichita, en donde solamente vamos a escoger C, N y A, ¿sí? Es decir, el lado C, la proyección N y el lado A, en donde nos dirá C al cuadrado es igual al producto entre N y A. Esto nos dará que C es igual a la raíz entre el producto de N por A, ¿sí? Vamos a realizar un ejemplo de este famoso teorema de Euclides. Bien, como podrán ver, ¿sí? Tenemos este triángulo rectángulo. Conocemos el cateto C y la proyección M. Tenemos que encontrar el valor de cateto B, la altura, la proyección M y el lado A, que sería la hipotenusa. Para eso lo vamos a guiar por la fórmula que establecimos anteriormente. Vemos que tenemos como dato el cateto C y la proyección M. ¿En dónde podemos encontrar esto? Acá, en la fórmula de la altura no tengo S. En el cateto B no tengo S. En el cateto C tengo S y también tengo N. Conozco S y conozco N. Entonces, ¿qué puedo encontrar con esta fórmula del cateto? El lado A. Vamos a ver. Colocamos esta fórmula, ¿sí? Y reemplazamos C. ¿Cuánto mide el cateto C? 6 centímetros. Entonces pongo 6 centímetros y entre paréntesis pongo al cuadrado. Igual, ¿cuánto vale N? 4 centímetros. Por A, porque no sé cuánto vale A, el lado A. Entonces, ¿qué hago? 6 centímetros al cuadrado es 36 centímetros al cuadrado. El 4 centímetros está multiplicando, pasará dividiendo, ¿sí? En donde nos dice que 36 dividido 4 es 9 y centímetros al cuadrado sobre centímetro solo, tachamos el centímetro, tachamos el 2 y nos quedará un centímetro, ¿sí? Entonces tenemos que el lado A vale 9 centímetros. Bien, ahora ya conocemos C, N y A, ¿sí? Como conocemos A, podemos calcular fácilmente M por la suma, ¿sí? Del lado A. Entonces colocamos A es igual a la suma de sus dos proyecciones, N más M. ¿Cuánto vale A? 9 centímetros. ¿Cuánto vale 9? 4 centímetros. ¿Cuánto vale M? No sé, es lo que quiero encontrar. 4 está sumando, pasa restando. 9 menos 4 es 5 centímetros. Es decir, que M vale 5 centímetros. Ya conozco el cateto C, las dos proyecciones y el lado A, que tengo que calcular, la altura y B. Y lo puedo calcular fácilmente por sus fórmulas, ¿sí? Por estas dos. Vamos primero por lo que es el lado B. Coloco el lado B al cuadrado es igual a M por A. No sé cuánto vale M, entonces el cuadrado pasará como raíz. M vale 5 y A vale 5. 5 por 5 es 25 y la raíz de 25 es 5 centímetros. Es decir que B vale 5 centímetros. Vamos a encontrar el valor de la altura, que sería altura al cuadrado es igual a M por N, en donde no sé la altura, el cuadrado va a pasar como raíz. M vale 5 y N vale 4. 5 por 4 es 20 y la raíz de 20 es 4,47 centímetros. Entonces ahí aplicando simplemente la fórmula del teorema de la altura y de los catetos en el teorema de Euclides, podemos ver y podemos encontrar todos los lados como alturas del triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que dentro del teorema de Euclides también podemos conocer proyecciones y alturas, ¿sí? Mediante fórmulas que son similares al teorema de Pitágoras. Vamos a ver lo que son los postulados de este famoso matemático y filósofo griego. Vamos por los postulados de Euclides. Euclides, el padre de la geometría, realizó varias obras matemáticas, entre ellas una denominada Elementos, en donde se escribe o se expone conocimiento acerca de sus 5 postulados muy famosos, entre ellos los que vamos a nombrar a continuación. El primer postulado me dice que 2 puntos cualquiera determina un segmento cualquiera. El segundo postulado me dice, ¿sí? Me dice que un segmento de recta se puede extender infinitamente en una recta, ¿sí? En una línea recta. Es decir, en el segundo postulado me dice
que un segmento A y B, ¿sí?, de recta se puede extender, es decir, se puede alargar indefinidamente, es decir, que no tiene un punto fijo, ¿sí? ¿En qué? En una línea recta, ¿sí? El tercer postulado me dice que se puede trazar un centro cualquiera y un radio cualquiera, ¿sí? Y el cuarto postulado me dice que todo ángulo recto son iguales entre sí. Acá tenemos uno, acá tenemos otro, acá tenemos otro y acá tenemos otro. Todos estos ángulos rectos son iguales entre sí cuando están dentro de un cuadrado, ¿sí? Nos encontramos con el quinto y último postulado, el cual también es conocido como el postulado de las paralelas. ¿Qué nos dice? Nos dice si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores de de los mismos lados, sean menores que las rectas de las otras dos líneas que se van a cortar al prolongarse por el lado en el que están los ángulos menores que dos rectas. ¿Sí? Es decir, tengo esta recta que va a cortar a las otras dos, en donde el ángulo interior que va a formar esas rectas tienen que ser menores, ¿sí?, a la recta que se va a cortar al prolongarse por el lado en el que están los ángulos, ¿sí?, el cual tienen que ser menores a 180. Bien, nosotros como podemos ver, ¿sí?, vimos lo que es el teorema de Euclides, vimos los postulados, vimos su historia, ¿sí? Es momento, ¿sí?, de poder acomodar nuestras ideas, poder resolver ejercicios, aplicar los postulados como yo puedo o como yo lo entiendo, ¿sí? Bien, mi intención fue que ustedes conozcan un poco de lo que es la vida de Euclides, conozcan un poco de su teorema y qué relación tiene con Pitágoras y los otros filósofos y matemáticos, y también para poder conocer un poco acerca de sus postulados, ¿sí? El quinto postulado es uno de los postulados que un poco marea al poder entenderlo, pero solamente hay que practicarlo, ¿sí? Como vemos, todo es línea y ángulos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es volver a rever todo lo que vimos desde la historia hasta estos postulados, ¿sí? Bien, muchas gracias por esta clase de hoy. Sí, espero que les haya servido, espero que hayan comprendido algo. Y lo que quise hacer es sintetizar todo sobre Euclides, pero si ustedes quieren conocer más de él, hay muchas biografías que algunas extienden más que la otra. Mi intención era recalcar los datos más precisos de Euclides, explicar el teorema del mismo, que uno de ellos era el teorema de altura y de los catetos, y por el otro lado mencionarle los 5 postulados y en qué consistían cada uno. Eso es todo, muchas gracias, hasta la próxima clase, me despido.